Hola a todos. Llevo unas cuantas semanas dándole vueltas, ¿no? a un asunto, y es que todos, al menos todos los no trinitarios que conozco dentro del adventismo, todos, absolutamente todos, hemos sido trinitarios, ¿no? Todos hemos creído en el dogma de la Trinidad y por circunstancias diferentes, ya sea porque un hermano nos puso esa inquietud en la mente, ¿no? en el corazón, otros por estar atentos, ¿no? a los argumentos de unos y otros cuando se han generado, ¿no? esos interminables debates, ¿no? en las redes sociales en relación a este tema, o quizás por haber leído uno o más versículos donde vemos la manifestación del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, ya sea por un motivo u otro, esto nos ha llamado la atención para finalmente comprender que la Trinidad no existe. Todos hemos dado ese paso de renunciar a nuestra antigua fe, basada en tradiciones, opiniones, preconceptos, y aferrarnos a un escrito está. Aún así, todos sabemos que eso no fue un paso fácil. Unos tardamos más, ¿no? En mi caso fue un año de estudio, de pelearme conmigo mismo y de las dudas que me iban surgiendo, ¿no? Y luego tardé un año más para estar plenamente convencido. Para comprender esta doctrina, y deberíamos hacerlo, ¿no? Para comprender cualquier otra, lo que deberíamos hacer es reunir todos los pasajes acerca del tema, ¿no? en cuestión, y llegar a encontrar que no hay un solo versículo que lo contradiga, ¿no? Cuando logremos hacer esto, cuando todos los versículos que hay en relación al tema, ¿no? armonicen, entonces podemos tener la convicción de que lo que creemos es la verdad, ¿no? Esto lo deberíamos hacer con la doctrina del estado de los muertos, con la doctrina acerca de la vigencia del sábado y de la ley, la doctrina en relación a la segunda venida, y obviamente deberíamos hacerlo en relación a la deidad, ¿no? Si uno es capaz de armonizar toda la Biblia sin que ésta ofrezca contradicción alguna en relación a este tema, ¿no? o a otros temas que estemos estudiando, entonces podemos tener la certeza que esa doctrina es verdadera. De hecho, Ellen White dijo que muchos creerán concienzudamente a causa del peso de la evidencia, ¿no? Eso lo encontramos en el libro del Evangelismo, en la página 94. Y realmente es así. Cada semana nos escriben personas para decir que han aceptado el mensaje de la verdadera deidad. A la vez he de decir que, aunque son muchos los que se les ha quitado el velo, hay muchos otros que no ven y quizás se vayan a las tumbas sin ver la verdad acerca de este tema. Y entiendo a una amplia mayoría del sector trinitario, ¿no? Básicamente porque yo también lo fui, ¿no? Y entiendo que se aferren, ¿no? a la tradición, y no porque no quieran o que les vaya bien estar en el error, ¿no? Sino porque los lazos de la tradición, los prejuicios y los preconceptos son tan arraigados y tan fuertes que salir por uno mismo es imposible, ¿no? Solamente aquellos que se aferran al Señor y reclamen la promesa de Gálatas 4:6, ¿no? donde dice que Dios enviará a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, ¿no? Es entonces que se les quitará el velo que Pablo nos menciona en 2 Corintios 3:16, ¿no? un versículo más arriba, para así poder entender el siguiente versículo que nos dice en 2 Corintios 3:17, el Señor, ¿no? refiriéndose a Cristo, es el Espíritu, ¿no? Aún así, entiendo que el bloque trinitario se aferre y apele a los 4 argumentos de siempre, ¿no? Los cuales no pueden ser sostenidos por un así dice Jehová, sino que deben de apelar a la tradición, ¿no? Incluso a citar un versículo espurio como es 1 de Juan 5:7, ¿no? Texto que no existe, ¿no? Hasta el propio comentario bíblico adventista, que no es un comentario precisamente antitrinitario, dice que ese versículo es espurio y que no debe utilizarse, ¿no? para defender la doctrina de la Trinidad. Pero yo insto a que se siga leyendo lo que sigue después de 1 de Juan 5:7, donde dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, ¿no? Y estos 3 concuerdan, ¿no? Eso lo tenemos en 1 de Juan 5:8. Y los 3, espíritu, agua y sangre, apuntan únicamente a Cristo, quien dio su sangre por nosotros, quien es también esa roca espiritual de la que todos bebían y que nosotros también debemos beber, ya que Pablo dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿no?
y se está refiriendo a Cristo, porque el mismo apóstol, hablando de Cristo, ya lo hemos citado anteriormente, nos dice porque el Señor es el Espíritu, ¿no? Y está hablando de Cristo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Aún así, entiendo que esto no se comprenda porque hay un velo, ¿no? Que lo menciona Pablo en el versículo anterior, ¿no? Pero lo que he de decir que no entiendo, y eso realmente es que no lo entiendo, es que se afirmen cosas que no son y que no las tengamos ni en la Biblia ni en el Espíritu de profecía, ¿no? El otro día escuché en una escuela sabática online que Satanás en el cielo se opuso a Cristo, ¿no? Pero que no se opuso al Espíritu Santo porque no lo podía ver, ¿no? Porque era invisible. ¿En serio se afirma esto? A esto hemos llegado para torcer, ¿no?, las Escrituras y acomodarlas a nuestra propia conveniencia, ¿no? Porque no queremos bajar, ¿no?, del barco trinitario. Debemos de ir siempre al escrito, está, y no afirmar cosas a la ligera. El otro día vi un vídeo del hermano Emmanuel Vallejos, de Infonom, y él pedía respuestas, ¿no?, acerca de unas cuestiones sobre este tema en concreto. Él preguntaba dónde dice la Biblia, o el espíritu de profecía, ¿no?, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres roles, ¿no? Es más, yo pregunto, ¿dónde la Biblia se le da el trato al Hijo y al Espíritu Santo de igual manera que se describe al Padre, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, que se cita al Padre, vemos que se le dice tanto en la Biblia como en el Espíritu de profecía, Dios el Padre, Dios nuestro Padre, pero no encontramos ni un solo versículo, ni una sola cita del Espíritu de profecía donde haga esta diferencia, ¿no?, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si realmente son tres roles y Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales y coeternos, ¿por qué no encontramos un solo versículo que lo llame Dios Hijo, Dios nuestro Hijo o Dios el Hijo, ¿no? Y esto no solamente con la Biblia, ¿no? Si vamos al Espíritu de profecía, vamos a encontrar que hay centenares de referencias así, ¿no?, hablando del Padre, pero no encontramos una sola, ¿no?, una sola que haga esa distinción con el Hijo ni con el Espíritu Santo. Podemos tener prejuicios, ¿no? Yo los he tenido y seguramente aún los sigo teniendo en algún tema. Pero Pedro nos exhorta a nuestro limpio entendimiento, ¿no? Es decir, a hacer un barrido de lo que aquí nos han inculcado, ¿no?, e ir a la Biblia y leerla como niños. Como personas que jamás hubiéramos conocido de Dios, ¿no?, ni de Cristo y de nada, ¿no?, básicamente, y simplemente aferrarnos a lo que la Biblia dice. No a lo que el pastor dice, no a lo que la iglesia dice, no a lo que mi familia dice, sino a lo que nos dice la palabra de Dios. Si hacemos esto, si apartamos todo prejuicio que entorpezca un estudio imparcial de la palabra de Dios y tomamos la Biblia por nosotros mismos pidiéndole sabiduría a nuestro Dios, entonces podremos conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿no?, en quien están escondidos, dicen las Escrituras, ¿no?, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que os dejamos esta reflexión para que cada uno de vosotros medite en ello y esperamos que haya sido pues de bendición. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.